bendecidos con toda bendición. Los saluda y los bendice el hermano Carlos Aro con otro de los videos que son subidos por el ministerio El Renacimiento, Ministerio de Corrección y Restauración Doctrinal. Se ha venido por muchos años enseñando y hablando, conjeturando sobre la blasfemia contra el Espíritu. Mucha gente ha tergiversado la palabra y la ha predicado y enseñado de esa manera, la ha compartido con otros creyentes. Esto de la blasfemia del Espíritu. Les he enseñado que la blasfemia del Espíritu Santo se da por el creyente blasfema cuando habla mal del Espíritu, cuando le atribuye al Espíritu que son cosas del maligno, o cuando niega que las cosas que el Espíritu hace, las manifestaciones del Espíritu, no son manifestaciones del Espíritu, sino del maligno, de los demonios. Eso se le venía enseñando al pueblo. Pero ha olvidado el pueblo, o los maestros, o los pastores, que blasfemar del Espíritu no solo es hablar mal de Él o atribuirle cosas que no son de Él a Él y viceversa. No. Blasfemar del Espíritu también es con hechos que cometen los creyentes, ya sea por ignorancia, desconocimiento, involuntariamente y otros a propósito, o sea, deliberadamente. En el libro de Mateo 12:25, que va a darle lectura el hermano. Mateo capítulo 12, verso 25. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Muy bien. Está hablando claramente porque los fariseos vienen y dicen que los demonios que sacaba de los cuerpos de la gente, o las enfermedades que él sanaba, no las hacía él por el Espíritu, por la unción bendita, sino que lo hacía por Belcebú. Entonces, él les dice que toda casa dividida no permanece. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos con la iglesia, como se la denomina? Como pueblo. El pueblo ha sido atacado por el maligno de tal manera que ha logrado que su pueblo esté dividido. La primera operación que hizo Satanás en el pueblo es dividirlo. Entonces estamos viendo que en el planeta hay un poco de miles de religiones. Miles de religiones. ¿Por qué? Si una sola es la palabra, ¿por qué tantos derivados
de iglesias. No se dan cuenta que el maligno los ha dividido. Entonces usted va a encontrar en el pueblo evangélicos pentecostales o pentecosteses, va a encontrar evangélicos apostólicos, va a encontrar evangélicos bautistas, va a encontrar evangélicos adventistas y un sinnúmero de religiones y de denominaciones que le han hecho mucho daño al pueblo, porque Satanás ha logrado que al estar dividido su pueblo hayan confrontaciones, hayan debates y un sinnúmero de cosas que no le agradan a nuestro Padre, que su pueblo viene haciendo por años y por siglos. Hermano, usted es evangélico pentecostal, yo soy pentecostés. La palabra pentecostal no existe, en mi diccionario no existe. Existe es pentecostés, que es un vocablo griego que significa 50 días. Entonces yo les digo, cuando los hermanos dicen que son pentecosteses o pentecostales, yo les digo que son cincuentones, porque ni siquiera en tantos años que se vienen denominando pentecostales se ha puesto a averiguar sobre la palabra pentecostal. Y van a encontrar que la palabra pentecostal no existe en ningún idioma. Que existe es Pentecostés, que son los 50 días de la fiesta de las cabañas, que eran 40 días, pero como nuestro Padre les ordena a los discípulos que se vayan a poner en oración y en ayuno hasta que venga la unción bendita sobre ellos, o Espíritu Santo como lo denominan. Por eso se dice Pentecostés, 50 días. Los hermanitos son cincuentones, esos que son pentecostés son cincuentones, que no tienen ningún significado. También han hecho de 50 días una denominación. ¿Cómo tiene el maligno dividido al pueblo? Dentro del pueblo evangélico vamos a encontrar entre los pentecosteses, vamos a encontrar que dentro de esa denominación vamos a encontrar que en una iglesia, por decirlo así, como dicen ellos, existe el culto para caballeros, existe el culto para damas, el culto para jóvenes. Dentro de la misma congregación ya hay división. Solo falta el culto de la tercera edad, que ya no más se le da, falta poco. Ya hay de jóvenes, ya hay de damas, ya hay de caballeros, de niños no se ha ido todavía. Entonces el maligno se esmeraba a entender a su pueblo dividido, y la palabra dice claramente que todo reino dividido no permanecerá. El reino de nuestro Padre, el maligno lo tiene dividido, porque los hermanitos, bien, gracias,
conforme y gracias. No han hecho nada por investigar, no han hecho nada por orar, por ayunar, para que nuestro Padre dé el conocimiento, de la revelación acerca de esto. Entonces, se les ha enseñado que la blasfemia contra el Espíritu es hablar mal del Espíritu. No les dicen, vea, si usted siendo evangélico, como se nos denomina, usted se va al mundo. ¿A qué se va al mundo? Se va al mundo a hacer de las suyas, pues, de las que hacía el hombre viejo antes. A eso se va al mundo. En ese momentito que se fue al mundo, él comenzó a blasfemar del Espíritu. Comenzó a blasfemar del Espíritu. No solamente hablando con la boca se blasfema del Espíritu. Del Espíritu se blasfema con los hechos, con las acciones malas que hace su pueblo. Vean, hermano, Hebreos 10:26. ¿A qué se van al mundo? Unos a tomar, otros a parrandear, otros a bailar, otros a robar, a seguir vendiendo drogas, a los que vendían drogas, y tantas cosas malas que se van a hacer, blasfemando así de esta manera del Espíritu, haciéndole afrenta al Espíritu. Lea, hermano. Hebreos 10:26, advertencia al que peca deliberadamente, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Siga. 28, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. 29, ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios, dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrente al Espíritu de gracia? Afrenta. Muy bien. Dice la palabra que la ley de Moisés, con 2 testigos, el acusado moría irremisiblemente. Y dice, ¿cuánto mayor castigo recibirá aquel que tenga la sangre del pacto por inmunda, que pisoteare al Salvador y que hiciera afrenta al Espíritu? ¿Cuántas cosas malas le hicieron al Espíritu los que se apartaron? La sangre que se derramó en la cruz no sirve para ellos. No la dan por validez. Pisotean a nuestro Salvador, que murió en la cruz por esta razón, para que nosotros tengamos salvación, tengamos perdón. Y de paso se van a hacer afrenta al Espíritu, al mundo. ¿Cuánto mayor castigo piensan que recibirán, dice, los que hacen esto? Algo que se le viene enseñando al pueblo equivocadamente, erróneamente, que no se le dice conscientemente lo que están haciendo. Los que se apartan del camino de su Padre llevan al Espíritu a hacer afrenta. No se lo llevan a chupar, otros se lo llevan a fumar, otros se lo llevan a parrandear. Porque hay algo que dice la palabra concretamente, pues. Léame el libro de Juan 14, 15 y 15, 26.
Juan 14, 15, 16. La promesa de la unción bendita. Sí. Si me aman, guarden mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y dará otro intercedor, Sí. para que esté con ustedes para siempre. 17. La unción de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Ya, hasta ahí nomás. Dice claramente, el cual permanecerá en ustedes, en vosotros dice, en ustedes, para siempre. Mucha gente no ha hecho conciencia, yo ya lo he dicho, lo he manifestado esto en otros videos, ha hecho conciencia de cuando usted es poseedor del Espíritu y el Espíritu viene a hacer posesión de su cuerpo, de su vida. No han hecho conciencia de que tienen a un ser divino, a un ser sublime, a un ser admirable. Y al apartarse, que se van a fornicar, a vivir en fornicación, se van a adulterar, a vivir en adulterio, a pecar deliberadamente. No es que pecan sin conocimiento, no es que pecan por accidente, no, pecan deliberadamente, que significa a propósito, pecan premeditadamente, lo pensaron antes de cometer ese pecado de la fornicación, ese pecado del adulterio, ese pecado de la borrachera, ese pecado del robo, ese pecado del cuento, del chisme. Antes de cometer esos pecados, lo pensaron. ¿Por qué lo pensaron? Porque no sabían. No robarás el mandamiento y se vuelvan a robar. Entonces, hay muchas formas de agredir al Espíritu, muchas formas de blasfemar de Él. Ahora no sería cuando hablan mal. No, eso no es el Espíritu. ¿Qué va a ser el Espíritu? Eso no es el Espíritu. O si no, ves esa manifestación del Espíritu cuando no es el Espíritu. Entonces se pone el plan de catadores, de que son eruditos en las manifestaciones del Espíritu, no sabiendo que blasfeman con sus hechos. Una vez que el Espíritu Santo entra en nosotros, nadie lo saca, nadie lo saca. ¿Qué es lo que sucede entonces al no salir el Espíritu? Si yo voy trayendo el Espíritu a fornicar o me voy a adulterar, ¿qué es lo que estoy haciendo yo con el Espíritu? Me lo estoy llevando a pecado, a pecado. Haciendo cosas bochornosas, teniendo ese ser dentro de su cuerpo, dentro de su ser, sin pena, sin ningún temor. Hacen como que si no hicieran nada y no se arrepienten y viven en esa condición. Por eso es que son atacados por estos demonios con enfermedades, son atacados en los sueños, son atacados en su vida real, en su vida cotidiana. No prosperan, no florecen. ¿Por qué? Porque andan haciendo blasfemia del Espíritu. Bueno, ese es un caso que les expongo yo. Hebreos 10:26 con la palabra que les estoy diciendo. Toda casa dividida no permanecerá. ¿Cómo vive el pueblo? ¿Por qué nuestros padres, en el libro de la segunda de Pedro 4:17, dicen que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa? ¿Por qué? ¿Por qué viene por su casa? ¿Por qué el juicio va a comenzar por su casa? Si su casa está bien. Su casa es única.
Su casa está guardando los mandamientos y viviendo en rectitud. ¿Por qué viene por su casa? No, que sí, que no, que esos juicios no son para la iglesia, dicen uno, atrevidamente. ¿Cómo va a creer que no va a ser para la iglesia? ¿Acaso la iglesia está viviendo correctamente? ¿Rectamente? No. Su pueblo vive equivocadamente y vive engañado. Está viviendo una mentira por años. Y no hay pastores, no hay maestros que despierten al pueblo y que les hagan ver. ¿Por qué? Porque ellos también están errados, pues. Ellos también están en lo mismo. Lo que hacen es participar de sus errores y de sus engaños al pueblo y mantenerlo engañado. Nadie despierta. Entonces blasfeman del Espíritu a cada rato. ¿Cómo se puede imaginar usted que una persona que es llena del Espíritu, a esa persona que está llena del Espíritu, viene un hermanito X o una hermanita X a decirle que se vaya a arrepentir, que vaya a aprender a predicar porque está predicando mal, está enseñando mal? Cuando la que está mal que no entiende, o el que está mal que no entiende es él o es ella. En ese momento que ellos no quieren corregirse y le atribuyeron al Espíritu Santo, lo mandaron a arrepentirse al Espíritu, blasfemaron del Espíritu. Manifestaciones que se dan en esas congregaciones, a las que yo las llamo, como las llamó mi Padre Salvador, sinagogas. ¿Cómo se puede dar el caso que estas iglesias estén equivocadas en todo? Porque la palabra no dice restauración de unas 4 o 5 cosas que tiene el pueblo, por ahí de unas cositas de corregir. No es así. No hay que corregir unas cuantas cositas o unas 3 o 4 cositas. Hay que corregir todo en el pueblo, todo, porque la restauración dice de todas las cosas. No dice de 4 cosas, o de algunas cosas, o de muchas cosas. No, de todas las cosas. Anunciando la palabra que todo lo que tiene el pueblo es errado. Todo lo que tiene el pueblo es engañado. Y blasfeman del Espíritu para cantar, blasfeman del Espíritu para predicar, blasfeman del Espíritu hasta para echar fuera los demonios, blasfeman del Espíritu. ¿Cómo va a creer usted una persona que esté endemoniada? Usted en vez de desatarle ese demonio de ella, viene, te ato en el nombre de Jesús, te ato, demonio. ¿A quién lo ata? Lo ata más al que está poseído. Porque no saben, se meten en líos que no pueden ellos solucionarlos, porque no se han capacitado, porque no han aprendido, porque se esperan en la vida que llevan, se esperan por trabajar, se esperan por prosperar y se esperan por pedir. Unos van a las iglesias, jóvenes, la mayoría de los jóvenes van a las iglesias a conocer hermanitas para enamorarlas. Eso hacen. Y de ahí salen las citas amorosas, y cuando se dan cuenta, la hermanita se ve con el hermanito. Y después de consumado la blasfemia contra el Espíritu de que se casan, después de eso,
dan casos horrorosos en el pueblo, atentando contra el espíritu, atentando. Una manifestación que hay en una congregación en que los hermanitos comienzan a correr y a chocar como esos carros chocones, se le atribuyen al Espíritu Santo, que es la manifestación del Espíritu, dice. Cierta ocasión me invitaron a mí a una casa donde iban a hacer una celebración de un onomástico de la dueña de la casa de la hermana, una hermana. Y yo, como nunca he prestado para estas cosas, no fui a la hora que ellos me habían señalado. Pero como yo era vecino y vivía al lado, yo llegué a mi casa y llego a mi casa y todavía estaba encendida la fiesta. Y no era que estaban bailando ni nada, por si acaso vaya a creer que estaba haciendo el pedido. No. Me dice el hermano Carlos, Dios sabe lo que se perdió. No. Siéntese para explicarle. Y llamó, había como 4 hermanas veteranas ya. ¿No verdad, hermana, que el Espíritu Santo se manifestó y habló y profetizó y hizo sanidad, hizo liberaciones? Y como me había brindado un platito de comida, yo me lo estaba comiendo y cuando terminé de comer, me dirigí a ellos, los miré. Y les digo, así que se manifestó el Espíritu aquí. Sí, hermano, habló, hizo sanidad, liberaciones. Y si el Espíritu Santo se ha manifestado aquí en este lugar, ¿por qué esta hermana tiene demonios? Le digo yo así, esa hermana se conmovió. Porque yo le digo demonios a la hermana. Porque por la misericordia de mi Padre me dio ese don de ver a los demonios en las personas. Y la hermana se puso nerviosa ahí. Venga para acá, le digo, hermana. La llamé a la hermana. Le impuse la mano y comencé a reprender a ese demonio. Y el demonio comenzó a hablar en hermana. Y el Espíritu Santo había estado haciendo liberación allí. ¿Cómo es eso, pues? Eso es atribuirle al Espíritu Santo cosas que no son de Él. Y la hermana fue liberada. Y el hermano de ella también fue liberado. Y casi todos los que estaban ahí estaban llenitos de demonios. Y el Espíritu Santo había hecho su aparición ahí. Gente que no entiende, gente que no se ha capacitado, gente que no ha orado, que no ha ayunado para que nuestro Padre les dé la sabiduría, les dé el conocimiento. Y le atribuyen cosas que no son del Espíritu al Espíritu. Es un vivo ejemplo que les estoy dando. Manifestaciones en esas congregaciones que no son del Espíritu Santo y se las atribuyen al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo habló, que el Espíritu Santo sanó, que el Espíritu Santo liberó. Cuando no es así. La mayor parte de las congregaciones del pueblo de nuestro Padre habitan demonios en esas congregaciones, son guaridas de demonios. Por eso es que yo le digo sinagogas. Nuestro Salvador le decía sinagogas de Satanás. Y el pueblo bien conforme con esto. Los ministros, entre comillas, ministros que no hicieron nada, que pastores que son sin el Espíritu. ¿Cómo puede ser un pastor de una congregación que no tendrá el Espíritu?
ser pastor? ¿Por qué antes de denominarse pastor o de que nos unja un hombre, una persona, un humano como pastor, no se examinan primeramente, no oran, no ayunan a ver si, Padre, yo quiero que usted me revele si yo tengo el Espíritu? Si yo tengo el Espíritu, no lo tengo. No, ellos le dan la atribución, le dan el pastorado y lo cogen, pero como le cogen un tesoro, no sale en el río que están metiendo como esos padres, porque no son pastores y sin embargo en la carne son pastores carnales. Eso es lo que tenemos en las congregaciones. Yo no veo un pastor que haga liberaciones endemoniados, un pastor que haga sanidades. Antes, estoy hablando como 40 años atrás, se veía eso en las congregaciones. Pastores ungidos profetizaban, pastores ungidos liberaban endemoniados, pastores ungidos sanaban enfermos. En este tiempo, que es el tiempo de los juicios, y que Satanás está trabajando arduamente con sus demonios en las personas, que Satanás ha traído una nueva generación de demonios llamados metresas. Son metresas, son demonios de la 21ª división, de la 14ª división. ¿Y de cuántas divisiones más habrá? Y bien, gracias. Entonces, si este pueblo, si esta casa de nuestros padres está dividida, porque ha sido asaltada por el espíritu maligno, la tiene atada. Dice la palabra, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa de un hombre fuertemente armado si no lo ata y le podrá asaltar sus bienes? Han cogido la puerca, en vez de cogerla por las orejas, la han cogido por el rabo de la puerca, y ahora le dicen a Satanás, le dicen el hombre fuerte. No han entendido nada. Nosotros somos el hombre fuerte. Nosotros tenemos los bienes a los cuales Satanás nos asalta, nos ata y nos quita los bienes. ¿Cuáles son los bienes que tenemos nosotros? Tenemos los dones, tenemos los frutos, tenemos las manifestaciones del Espíritu, sanidades, revelaciones, profecías, visiones. Todo eso Satanás le quita al pueblo, le ha quitado al pueblo, lo ha asaltado. Primero lo ató, después que lo ató lo dividió, después que lo dividió lo asaltó, le quitó los bienes. Dios lo carga al pueblo medio muerto. Como dice la palabra en el buen samaritano. Entonces no toma conciencia de lo que vive un evangelio cómodo, más acomodado a sus pretensiones. No se acomodan al evangelio, no se acomodan a la palabra se la acomodan a ellos como ellos quieren, como ellos les favorece. Y han hecho un gran negocio del evangelio. A mí me da mucha pena, me da mucha indignación ver a un pueblo como está tan equivocado, tan engañado, y cómo se sienten tan conformes con ese engaño, con esa mentira que viven. No hacen nada
casa dividida no permanecerá, porque sé que esta casa está en ruina. Esta casa está en ruinas. Esta casa tiene tendencia a caer. Por eso es que en Mateo 17:10 habla del profeta que en los tiempos finales tiene que venir a restaurar al pueblo. Tiene que venir a preparar la segunda venida de nuestro Melec. Que se están preparando, oigo todos los días que se están preparando. Le pregunto cómo se preparan. ¿Qué hacen para prepararse? ¿Qué están haciendo? Nada. Van a la iglesia, a las congregaciones, a calentar bancas, a murmurar, a chismografiar. Cuando deberían llegar a las congregaciones, apenas pisan las congregaciones de doblar sus rodillas y tirarse al suelo de cabeza. No, primero conversan un rato, chismografían un rato, y después de hacen eso, es que, bueno, vamos a dar inicio a este culto, hermano. No es preciso que dé inicio a un culto, sino que deben llegar apenas van entrando a la congregación, doblar sus rodillas y orar para que su Padre les dé sabiduría, les dé conocimiento. No hacen. Esa Satanás quiere dividir a la iglesia. Dividir a la iglesia. Y los hermanitos conformes, bien, gracias. Ya no van a felicitar al maligno por cómo los tienen divididos. No se puede imaginar que las congregaciones estén llenas de letreros. Deben bajar esos letreros, tumbar, quemar esos letreros. Que pertenezco al remanente de fe, que pertenezco a las santas de Dios, que pertenezco a la santidad de Dios, que pertenezco al Cristo cristiano, ¿qué es eso? Son de Pablo, son de Kefas, son de Apolo, ¿de qué son? Hay tres ejemplos. No asimilan la palabra, no le entienden la palabra. Y cuando alguien, por la misericordia de nuestro Padre, tiene revelación y los quiere sacar del error, del engaño, lo miran mal y lo critican y lo murmuran todavía. A mí de eso hacen uno. No, que ese hermano, él cree que dice que esto es así, que esto es asado. Cuando no es así, ellos discuten, ellos son más entendidos. Ellos discuten, que no es así eso. Que blasfemar del Espíritu es hablar mal de él. Blasfemar del Espíritu es atribuirle al Espíritu lo que no es de él. Eso es blasfemar del Espíritu. Y no solamente se lo hace con la boca, sino con sus hechos. Esa es la blasfemia contra el Espíritu. Ahí no leyeron, no leen en Hebreos 10:26. Ya no queda más sacrificio por sus pecados, claro. ¿Cómo va a haber otro sacrificio en la cruz para que el Señor que se apartó sea perdonado? Busque salvación primero. Lean de nuevo, hermano, eso. Hebreos 10:26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ya, vale, lo digo. Si pecaremos voluntariamente, o sea, si lo hacemos de adrede, habiendo recibido ya el conocimiento, ya teniendo conocimiento. Eso es lo que está diciendo. Es como que el mismo pecado le da una opción, claro, a que peque o no lo haga. Exactamente, eso es lo que están haciendo, pues. Entonces, ya no queda más sacrificio por tus pecados. No ha venido de nuevo el Salvador a subirse en la cruz, a
a aparecer sacrificio para que el señor que se apartó, la señora que se apartó, sea perdonada. Y pecan voluntariamente, como que si no hacen nada, están viviendo la vida en su blasfemia cómodamente. Se sienten que no han hecho nada, se sienten que están siendo bendecidos. Mi padre reprenda al maligno, como tiene a su pueblo engañado. Pueblo que ha sido participante del Espíritu. Yo conozco hermanos que han sido llenos del Espíritu, que profetizaban, que el Espíritu los conmovía, y se apartaron. Y con el cuentito ese que les han metido los pastores, digo, porque los pastores y los maestros son de estos. Después te reconcilias. Y ya reconciliado, que ya te perdona. ¿Y dónde está entonces la blasfemia del Espíritu Santo, que no es perdonada? No es perdonada. La Biblia lo dice claramente. Todo lo que no quisieren, si hablare mal, si insultare al Creador, le será perdonado. Pero si perjudicaren o blasfemaren del Espíritu, eso no les será perdonado. Entonces están viviendo un juicio, ¿cómo dice? El juicio del borde, del fuego, dice, ¿no? Sino una red de expectación de juicio y del borde de fuego. Eso significa que ya no se han muerto todavía y ya están viviendo en el fuego, ya están siendo quemados en vida. Solo en lo que es pecar ya está cometiendo ese fuego. Claro. Ya, solo pecando. Ahora, realmente la palabra enseña que todo pecado que uno comete es fuera del cuerpo, pero el único pecado que atenta contra nuestro cuerpo es la fornicación y el adulterio. Y ellos dicen que se pueden reconciliar. ¿Sí? Pero acá dice que una vez que ya pequen haciendo el Ya pecado, no queda más sacrificio por su pecado. dicen que se vuelven adversarios o enemigos de él. O sea, ya no los pueden perdonar porque ya les dio una oportunidad. Ya tuvieron lo suyo. Ya. Y eso es lo que no entienden todavía. No entienden todavía, porque el mismo maestro, el mismo pastor no entiende esto. Ahí dice entonces que le cegó el entendimiento. Sí. Ya. Cegados. No saben que el ataque del maligno hacia un creyente primero comienza con tentación. Segundo paso, influencia. Tercer paso, posesión. Cuarto paso, manifestación. Por eso que la tentación va de un lado y el otro va. Claro. Primero los tienta, después de influencias. Ay, que después sin querer queriendo, dice. Después que ya entró con influencia, viene la posesión, ya se mete de lleno y mete demonios y tiene legiones adentro. Lo que pasa es que ellos no han sido sellados por él. Y por eso que esa alma induce a la carne, porque no está sujeta por él. No, y hay algunos que son sellados, mira. Pero dice ellos dicen que los que pecan, claro, y se reconcilian. Entonces pero, quiere decir que, ¿cómo? Pero hay un problemita que tampoco ha entendido el pueblo. Yo soy poseedor del Espíritu. Cuando yo hago cosas malas, atento contra el Espíritu.
lo mancilla. Sí. Y poco a poco sigo haciendo esto y sigo haciendo esto y cuando me doy cuenta, lo apagué. Ya se cebó. Porque el espíritu no abandona mi cuerpo. El espíritu no abandona el cuerpo. El espíritu máximo, lo más que más usted hace, la mayor agresión es apagarlo. Por eso es que cuando están sellados ya no puede. Entonces, yo siempre les digo, y no por jactarme de nada, porque nunca me ha gustado hacer esto. A veces por la predicación lo hago. Yo he pasado miles de pruebas desde que estoy en ese camino, que son, ya van a ser 28 años. Miles de pruebas. Y no crean que me he tenido ganas de apartarme. He tenido ganas de apartarme porque ya he hostigado y tantas pruebas, pues ya, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Que uno nació solo para sufrir, nació uno. Y ahí es que uno lo reprime a uno. Entonces, pero Él no ha permitido, Él no lo ha permitido. Por la represión de Él. Claro, porque Él, a mí, yo he sentido cuántos ataques demoníacos y siempre el Espíritu le decía a los demonios, con Él no te metas, a Él no lo toques, Él es mío. Y así he permanecido hasta ahora por su misericordia. No porque soy muy dotado, muy iluminado, nada. Por su misericordia. Eso es lo que ha mantenido hasta ahora, la misericordia de Él. Que no he renunciado a Él. Por más que he sido atacado, yo he sido atacado por el maligno como muchos ni se imaginan. El maligno me dejó sin familia a mí. Sin familia me dejó. Por eso uno está tratando de convertirse cada día. Nada más. Pero en cambio ellos ven una cosita y se van. Entonces, se hace en vano el sacrificio. Con tremendo ataque que tuve yo, que me quitó a mi familia. Porque en mi casa entró una potestad demoníaca. Y yo, dándome cuenta, no hice nada por sacar esa potestad demoníaca que estaba dentro de mi casa. Y como ella me la tenía prometida, el maligno, a mí, dame una oportunidad, sí, me dijo los dedos, y te me meto. Pero no pudo meterse. Entonces tenía que atacarme por dónde? Por mi lado derecho, pues. Tenía que atacarme por mi familia, pues. Y así fui atacado yo por el maligno. Y sin embargo, por la misericordia de nuestro Padre, sigo todavía parado, levantando bandera, atacando al maligno. Porque no soy esos hermanitos que se dejan atacar del maligno y solo están defendiéndose del maligno y defendiéndose. Y cuando atacan, nunca lo atacan. Nunca lo atacan al maligno. Solamente se defienden del maligno. Nos han dado todas las armas para atacarlo al maligno. ¿Para qué nos dio las armas? ¿Qué? Para que tengamos guardadas ahí oxidándose. Para atacarlo al maligno nos dio las armas. Nadie hace eso. Bueno, sin más a qué referirme, hermanos, y les pido que me perdonen por la euforia de la predicación, porque de verdad que es como que mi espíritu quiere explotar afuera. Te doy gracias, Padre mío, por tenerme en tu camino, por haberme escogido para salvación, que muchos que son escogidos para condenación, muchos. Pero tú te glorificaste en mi vida, Padre. Gracias. Gracias, mi Rey. En el
nombre de Yeshua. Amén.